Muy buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a continuar con la enseñanza del libro de Mateo, ¿no? Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias porque una vez más nos hemos dispuesto nuestros corazones a estudiar tu palabra. Te rogamos, Padre eterno, que seas tú bendiciéndonos y ayudándonos a comprender lo que tenés para nosotros a través de estos versículos que vamos a estudiar, a analizar, Señor amado. Sé tú poniendo en mi boca las palabras correctas, en mi espíritu y en mi corazón las intenciones correctas, Señor amado, y en los oídos de cada uno de los hermanos que están escuchando esto, el verdadero sentido de lo que quiere decir tu palabra, no lo que yo quiero decir ni lo que yo quiero interpretar, sino lo que verdaderamente tu palabra quiere decir, Señor amado. Bendecinos a través de este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ir a Mateo, capítulo 5, continuamos en el versículo 43. Mateo 5:43 dice: Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Hoy continuamos con la segunda parte del tema el amor hacia los enemigos, ¿no? Como ya aclaré la semana pasada, como era una sección muy larga, desde el versículo 38 hasta el 48, lo dividimos en dos enseñanzas, ¿no? Y hoy continuamos con la segunda parte, y podríamos llamarle también la parte más importante, ¿no? Y aparte de concluir con esta parte, ¿no? Del amor hacia los enemigos, también estaríamos concluyendo con la sección llamada Jesús y la ley. Recordemos que todo esto que estamos leyendo hasta el versículo 48 es parte de cuando empieza el título Jesús y la ley. Son todas las explicaciones que Jesús da sobre cómo eran los mandamientos del Antiguo Testamento y cómo había que interpretarlos verdaderamente. No es que él había venido para cambiar la ley ni para abolirla, sino a explicar, a cumplir y a explicar perfectamente cómo se deben cumplir estos mandamientos de Dios. Este pasaje que acabamos de leer es considerado como el centro fundamental para la vida. Leía eso. Se dice que cada persona, si cada persona de este mundo se rigiera solo por estos versículos que leímos, ya estaríamos en el mundo perfecto, ¿sí? Por más que esto suena muy bonito, lo cierto es que hay un problema. Esto es un error. Es imposible de cumplir humanamente estos mandamientos. No se pueden cumplir. Y esto no significa que Dios sea injusto, que nos manda a hacer algo que no podemos hacer. Lo que pasa es que estos mandamientos no son para el mundo. Estos mandamientos son para los hijos de Dios. Solo Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos puede dar la capacidad para cumplir estos mandamientos. No hay forma humanamente, por más que uno diga así, ay, si la gente se rigiera por el sermón del monte, no se puede, no se puede porque la gente no tiene al Espíritu de Dios. No es, necesitarían todos, en cada persona del mundo, ser nacida de nuevo para poder cumplir la palabra de Dios. Entonces, por más que suena muy linda esta frase, lo cierto es que es un pequeño error. No se puede sin Dios. Por lo tanto, abramos nuestro entendimiento para entender que esto es algo dirigido hacia nosotros, sus hijos. No tratemos de hacer que otra persona que no está con Cristo en su corazón entienda esto. No, no. Esto es para los hijos de Dios. Si uno no tiene al Espíritu Santo, no va a poder llevar a cabo estas enseñanzas. Fíjense, el versículo 43 dice: Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Nuevamente el Señor usando este oísteis que fue dicho, sabemos que el amar al prójimo es un mandamiento que está en Levítico 19, versículo 18. Dice literalmente así: y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿No? Dice, ahí también dice que no te vengues, que no hagas justicia por mano propia, algo así dice.
Y termina diciendo, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero la segunda parte que dice el Señor Jesús, que dice, y aborrecerás a tu enemigo, ¿m? Esa parte no es bíblica, esa parte no existe en la Biblia. Eh, el Señor acá está diciendo, oíste que fue dicho, porque no estaba escrito. Esto fue dicho. Lo que estaba escrito es alamarás a tu prójimo. Pero dice, oíste que fue dicho. ¿Por quién? Y por los antiguos, se refiere por los eruditos, por los escribas, por los fariseos. Ellos habían modificado, habían alterado la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ellos decían que el prójimo era eh, alguien del pueblo de Israel solamente. Y es más, para los fariseos el prójimo era otro fariseo. ¿Mm? Ese era su prójimo, otro fariseo. Ni siquiera otros israelitas, ni siquiera de ningún otro lugar. Entonces, alterando eso, decían, bueno, hay que amar a tu prójimo, o sea, los que tenés cerquita, no más tuyo, y aborrecer a todos los demás. Pero esta segunda parte no era parte del mandamiento de Dios. No lo dice en ningún lado. Es una alteración de la ley que habían hecho. La palabra prójimo significa, tanto acá como en el original, literalmente significa próximo, significa cercano. Aquí no hay distinción entre amigo o enemigo, hombre y mujer, o si son del mismo equipo, de lo que sea. No, no, no. Dice, amarás al que tenés más cerca, al que te cruzas en cualquier momento de tu vida. Eso es el prójimo, el próximo, el más cercano, el primero que se acerca a vos. A ese debemos amar. Dice, versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta frase que dice el Señor, pero yo os digo, representa una autoridad total, ¿sí? Representa que fuera de esto que está diciendo Jesús no podemos buscar ninguna excusa. No podemos decir, no, bueno, pero lo que pasa es que a mí me hicieron esto. No, 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 no. Pero yo te digo esto. Estas palabras no solamente son fuertes para nosotros, deben haber sido mucho más fuertes para los fariseos, ¿no? Porque ellos entendían como que Jesús se estaba poniendo en el lugar de Dios. Y lo cierto es que ellos no entendían es que Jesús era y es Dios. No es que estaba modificando la ley, es que estaba expandiéndola, estaba explicándola mucho mejor, estaba expandiendo su significado. Él no había venido a abolir la ley, había venido a ampliar mucho más su significado. ¿Para qué? Como dijimos, para que empecemos a ser hijos de Dios más elevados, con pensamientos más elevados, que no nos quedemos en la superficie del mandamiento. Dice, amad a vuestros enemigos, dice. Este es un mandamiento que muchos consideran imposible de cumplir, ya que todos relacionamos amar, el amor lo relacionamos con sentimientos buenos o agradables, ¿no? Ya hemos visto muchas veces, y ya todos lo sabemos, que la palabra amor se traduce de la palabra ágape, esta en particular, ¿no? En griego tenían varias palabras distintas para los distintos tipos de amor, ¿no? Una para el amor heterosexual entre un hombre y una mujer, otra para el amor familiar, y esta en particular es el amor desinteresado, el amor incondicional, que es lo más parecido a lo que se considera del amor de Dios, ¿no? Entonces acá dice el Señor, amad, está diciendo ágape a vuestros enemigos. Este ágape, que significa amor incondicional, ¿sí? Em, representa, quiere decir también, que tiene muchos significados, ¿no? Pero este amor incondicional representa escuchen esta frase porque es muy interesante, una benevolencia inconquistable y una voluntad invencible. ¿M? Una benevolencia es hacer el bien por el otro, ¿sí? Tener deseo de hacer el bien por el otro, hacerlo, o no tener deseo, no implica deseo, implica hacer el bien por el otro de una manera inquebrantable, que el deseo de hacer la voluntad de Dios es tan grande que hacemos el bien por los demás y no hay nada que nos pueda hacer desistir de eso. Es una voluntad invencible por hacer lo correcto. Por más de que nos atacan, por más de que nos insulten, por más de que todo salga mal, hay una voluntad invencible que nos empuja a hacer lo correcto por encima de todo. Esto es el amor ágape. Amar de una manera que no se puede quebrantar. Hacer el bien, esa palabra benevolencia inconquistable me encanta. Es
hacer el bien de una forma que no me pueden convencer de no hacer lo correcto. Me pueden ofrecer todo el dinero que quieran, me pueden ofrecer todo lo que todos los placeres del mundo, pero no me interesan. Yo quiero hacer el bien con todo mi corazón. Nos habla de un acto que se lleva a cabo con la voluntad, no con el deseo. No es algo que se desea, es algo que se hace por voluntad. Por ejemplo, cuando uno va al médico o al dentista porque tiene una muela mal, no va por gusto, no va por deseo. Va porque sabe que es lo correcto, porque hay algo que se está pudriendo en tu boca y necesitas sacarlo urgentemente porque te va a terminar haciendo peor. No es agradable, pero uno que sabe que eso le va a hacer mal, agarra fuerzas de donde no la tiene y va y hace que te saquen esa muela que es horrible de pensar cómo será. Ya a mí, gracias a Dios, no me lo han tenido que hacer todavía, pero tarde o temprano voy a tener que ir seguramente. Y eso es algo que sale de la voluntad, ¿eh? Es algo que yo lo voy a hacer porque es lo mejor para mí, a pesar de que me duela, a pesar de que sea feo, a pesar de que tengo miedo, lo voy a hacer igual. Así debe ser nuestro amor hacia los enemigos. Pero hay un problema, ¿cómo se ejecuta este mandamiento? ¿Cómo se hace esto de hacer bien a los enemigos, esta benevolencia inconquistable? ¿Cómo se hace? Bueno, a continuación mismo, el mismo Jesús nos da eh, tres ejemplos de cómo se ama a los enemigos. Ahí no sé si será un tema de puntuación o de cómo, porque tanto en griego como en hebreo las letras están todas juntas y no tienen el signo de puntuación, es complicada la traducción, ¿no? Y acá parece que Jesús está diciendo cuatro cosas, pero en realidad está diciendo el título, amad a vuestros enemigos, y a continuación nos dice cómo hacemos para amar a los enemigos, y nos da tres indicaciones. Dice, bendecid a los que os maldicen. Ese es el punto número uno de cómo se hace para amar a los enemigos. ¿Cómo hago yo para amar a mi enemigo? Bueno, en primer lugar, bendiciendo a los que te maldicen. La palabra bendecir que usa ahí Jesús es la palabra en griego eulogio, de donde viene nuestra palabra elogio, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa elogio? Es decir algo bueno del otro, ¿no? Resaltar una cualidad agradable o buena de la otra persona. Eso es bendecir, hacer un elogio. Y en español bendecir significa literalmente hablar bien de. Así que la palabra es la misma. Hablar bien de alguien o de algo. Cuando uno cuenta las maravillas de Dios, por ejemplo, lo que está haciendo es bendecirlo. Uno está bendiciendo a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos bendice de otras maneras. Nos bendice con bendiciones espirituales, nos bendice con bendiciones materiales, ¿no? Y nosotros los bendecimos con nuestras palabras. O sea, hablamos bien de Él, lo alabamos y le contamos a otro de lo maravilloso que es Dios. Cuando nosotros hacemos eso, estamos bendiciendo, estamos bien diciendo de Dios, estamos diciendo cosas buenas de Dios. Pero nosotros lo hacemos porque Dios es bueno. Sin embargo, acá Jesús nos dice que debemos hablar bien de los que hablan mal de nosotros. Bendecid, dice, a los que os maldicen. A los que dicen cosas malas de vos, decid cosas buenas de ellos, sería la traducción. Hay muchos que dicen mentiras de nosotros, hay muchos que dicen chismes o cuentan cosas privadas tal vez. Y Dios nos dice que nosotros debemos resaltar lo bueno de esas personas malas. ¿Mm? ¿Cómo hacemos para resaltar lo bueno? Es complicado, pero todos tenemos algo bueno. Y sin embargo, si yo me entero de que alguien está hablando mal de mí, delante de los demás, delante de los hermanos, o si alguien me lo dice, che, mira, este hermano está diciendo esto de vos, yo no debo decir, ah, guau, porque es un chismoso, porque esto, porque el otro. No, no, yo debo bendecirlo, hablar bien de él. Es decir, no sé, a lo mejor el hermano tuvo un mal día, no sé, ya después hablaré con él. Capaz que simplemente se le escapó, no, no creo que haya dicho eso de mí con maldad. Capaz que se le escapó porque estaba mal por algún otro motivo. Buscar la forma de seguir hablando bien de esa persona. No, no, yo lo he visto a ese hermano y lo he visto, a lo mejor tiene un montón de defectos, pero yo lo he visto alabar a Dios. Yo lo he visto servir a Dios. A lo mejor es simplemente que tiene un mal día. Es una forma de buscar hablar bien de esa persona que está hablando mal de nosotros, a pesar de nuestra, obviamente, incomodidad, nuestra molestia, porque se está hablando mal de nosotros. Otra forma de bendecir a los que hablan mal de nosotros es desoír sus mentiras. Si están diciendo mentiras de nosotros, simplemente desoírlas, hacer de cuenta que no las escuché, no me importa, o sea,
Bueno, dale, listo. No necesito recalcar que yo tengo la verdad o que yo estoy diciendo la verdad o que el otro está diciendo una mentira. Simplemente escucharlo y decir, ajá, bueno, será así, qué sé yo. No voy a no agregar más palabras, ¿sí? Y decir, bueno, nuevamente, como dije antes, buscar la forma de bendecir, de decir cosas buenas de este hermano que está hablando mal de nosotros. Seguir mostrando amor a pesar de su maldad. ¿M? Y hacer esto hace que, ¿saben que por qué el Señor nos manda a hacer esto? Porque cuando una persona habla mal de nosotros y nosotros estamos hablando bien de esa persona, tarde o temprano nuestras palabras llegan a oídos de esa persona por medio de tal vez de otra persona, de otro hermano, y ¿saben qué hace eso? Que esa persona se avergüence. Eso hace que esa persona, Dios mismo le diga en su corazón, mira, vos estás hablando mal de este hermano y él lo único que hace es hablar bien de vos. ¿Mm? No es nuestra justicia, no es que nosotros debemos aclarar nada. Nosotros debemos bendecir al hermano a pesar de que sepamos de que habla mal de nosotros, a pesar de que sepamos de que dice mentiras, que dice chismes que son falsos. No importa, debemos bendecir. No es que debemos decir mentira, no es que debemos decir, no, el hermano es maravilloso. No. Simplemente resaltar aquellas cosas buenas que sí tenga, porque todos seguramente algo bueno tienen. Tal vez es muy chismoso, pero su familia la tiene bien, tiene muy cuidada a su familia, a su esposa la cuida bien, es un hombre fiel, es un hombre alegre. ¿M? No tengo que resaltar el chisme ni la mentira, tengo que resaltar lo bueno del otro. David amaba tanto a Saúl que cuando Saúl lo perseguía para matarlo, David lo seguía bendiciendo con sus palabras, diciendo, Él es el ungido de Jehová. ¿Cómo yo voy a levantar mi mano, decía, contra el ungido de Jehová? Podría haber, en su enojo, David podría haber dicho, oh, este viejo que Dios puso como rey no sirve para nada. No. Él decía, ¿cómo yo voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová? Y Saúl ya había demostrado que era un desastre, pero era el ungido de Dios, era quien Dios había elegido como rey. ¿Mm? Muchos se enojan y maldicen a sus pastores, a sus líderes, hablan mal de ellos. ¿Por qué? Porque no les gustó una predicación, porque no les gustó cualquier cosa. Fíjense qué lejos que estamos. David lo perseguían para matarlo y David seguía hablando bien, seguía bendiciendo a Saúl. Y el mismo Daniel, cuando Nabucodonosor tiene este sueño que demostraba este sueño, el Señor le estaba diciendo a Nabucodonosor que por su soberbia, por su orgullo, por su altanería, iba a ser humillado durante 7 años. Eh, Daniel, cuando le llega a Dios la interpretación de este sueño, Daniel se asusta, ¿no? Y cuando Nabucodonosor le dice, no te asuste ni el sueño ni la interpretación, decímela confiado que no te va a pasar nada. Daniel le dice a Nabucodonosor, ojalá el sueño y la interpretación fuera para tus enemigos. ¿M? Ojalá fuera para tus enemigos, pero no es para tus enemigos, es para vos, rey. Es como que hasta en eso, Daniel sabiendo lo malo que era Nabucodonosor, lo soberbio que era, eh, lo altanero, sabiendo todo esto, Daniel no quería el mal de Nabucodonosor. Lo bendecía diciendo, ojalá esto que te tengo que decir fuera para otros, no para vos. Así que esa es la primera forma de amar a los enemigos, hablar bien de los que hablan mal de nosotros. La segunda forma es haciendo cosas buenas por lo que nos odia. Dice, haced bien a los que os aborrecen. ¿Mm? El ejemplo más claro de esto ya lo dio el Señor en la parte anterior cuando dice que a cualquiera que te obligue a llevar una carga durante 1 milla, llévala 2 millas. ¿Mm? Caminar la segunda milla es un claro ejemplo de esto. O sea, me obligaron a hacer algo y hacer el doble. ¿Mm? Hacer el doble de lo que me mandaron. Eso es un claro ejemplo de hacerle el bien al que me odia. Los soldados romanos odiaban y abusaban de los judíos y por eso también los judíos los aborrecían a los soldados romanos. Esta ley injusta que los obligaba a caminar durante más de 1,5 kilómetros con las cargas de los romanos, Jesús le dice, no se lo lleves 1,5 kilómetros, llévaselo un poco más de 3 kilómetros. Llévaselo más. ¿Por qué? Porque este acto desconcertaba a los enemigos. No entendían por qué. ¿Qué le pasa a esta gente que están obligados a hacer una cosa y hacen el doble? Eso es un acto de amor, del amor ágape, de una voluntad inquebrantable, una benevolencia inquebrantable, que yo voy a hacer lo correcto por encima de todo. Por más que me estén maltratando, por más que me estén obligando, yo voy a hacer lo correcto.
Yo en mi ejemplo personal tengo, en mi negocio, ¿no? Me ha tocado tratar con muchos clientes muy malhumorados. Y en un principio, la verdad que me lo tomaba como que no me importa, andate enojado, a mí me da lo mismo, ¿no? Me ha tocado muchos clientes bastante raros, por llamarlo de alguna forma tranquila. Eh, pero bueno, un día entendí que no tengo que hacer eso, ¿no? No tengo que simplemente dejarlos que se vayan enojados, tengo que hacer algo más. Y bueno, y tuve que empezar a cambiar mi actitud. Por ejemplo, una cosa que me ha hecho ganarme el odio de muchos ha sido el cartel que puse en mi negocio diciendo que yo no hago impresiones de nada que tenga que ver con santos, ni tarot, ni fotos de demonios, ni cosas, ningún tipo, ni brujería, ni hechicería, todo ese tipo. Yo puse un cartel enfrente del negocio que dice no hago ningún tipo de impresión de eso. Lo curioso es que las personas que conozco gente que andan en brujería, que andan en satanismo, y yo les he dicho que no hago este tipo de cosas, que no, y yo les explico, les digo, mira, yo soy un hijo de Dios, yo soy cristiano, y Dios dice que esto no le agrada, así que esto va contra mi fe, yo no lo puedo hacer. A las personas que suelen andar en todo este tipo de cosas más turbias, la verdad que me han sorprendido porque me han dicho, uy, che, disculpa, yo no sabía, y me han tratado con mucho respeto. Sin embargo, ha habido otros, un pequeño grupo, que son precisamente no voy a decir el nombre de la religión, pero son los veneradores de santos, ¿no? Los veneradores de vírgenes, que los que peor me han tratado, los que más se han enojado conmigo y me han demostrado su enojo, porque no les he querido hacer fotografías de la Virgen o de santos o de cosas así. Esos son los que peor, y eso se supone que son los que están más cerca del cristianismo de nosotros, ¿no? Y sin embargo son los que peor se han enojado conmigo. Eh, y me ha tocado, en particular, un cliente que se enojó bastante y no quería ni volver al negocio, y por motivos de fuerza mayor tuvo que volver a imprimir algo. Y yo las veces que ha venido ha traído a lo mejor cosas para imprimir y yo he visto que se las podía hacer que le salga más barato. Y yo le decía, mira, ¿qué te parece si en vez de hacerlo así, lo haces de esta otra forma y te va a salir la mitad de precio, por ejemplo, ¿no? Y ahí en ese momento yo estaba buscando hacerles un bien, a pesar de que yo sabía que se habían ido y habían tirado peste sobre mí. No importa, yo estaba tratando de que gasten menos dinero de alguna manera. Y eso realmente los desconcerta, realmente lo dejó así, me miraba como diciendo, bueno, sí, pero no entendía por qué me estás haciendo eso si sabes bien que te odio. Sin embargo, esta persona a partir de ahí empezó a volver al negocio nuevamente. Fíjense lo que fue un simple acto de decirle, che, ¿por qué no haces mejor esto, no? Hay muchos que tal vez su enemigo o la persona que los odia es su vecino, ¿no? ¿Y qué tal si podemos hacer algo para ayudarlo? ¿Qué tal si el vecino se dejó una bolsa de basura afuera, por ejemplo, y sabemos que los perros se la van a destrozar y decimos, no, ¿sabes qué? Mejor se la meto dentro del canasto porque los perros se la van a romper. Cualquiera diría, no, ojalá que los perros se la rompan y la ensucian todo el patio. Pero nosotros no, somos hijos de Dios. Así que voy y levanto esa bolsita y la pongo en el tachito para que el vecino, no para que él lo vea, no para que lo vea, para que el Señor lo vea. Pero si se entera, ese vecino va a quedar desconcertado. Y así también con cualquier cosa, con, no sé, barrerle la vereda. También otra cosa que tuvimos fue en nuestro negocio, cuando llegamos al negocio, fue toparnos con los vecinos del negocio, ¿no? Que son gente muy buena, por cierto, que habían tenido muchos otros vecinos de negocio que habían sido muy malos con ellos, habían sido muy perversos, les habían hecho muchas maldades. Entonces cuando nosotros llegamos al negocio, nos trataban con mucho recelo, ¿no? Y estaban como viendo a ver qué hacíamos. ¿Por qué? Porque durante muchos años, habían tenido a vecinos así, a inquilinos de los locales de al lado que les hacían maldades, que les traían las mismas cosas para vender que ellos, que les tapaban la mercadería con sus cosas. Entonces nos miraban con mucho recelo. Sin embargo, nosotros empezamos a llamarlos, a preguntarles, che, ¿ustedes están vendiendo esto? Nosotros vamos a vender esta otra cosa, así no hay peleas, no hay nada, ¿no? Yo mismo fui y le pregunté, che, ¿ustedes no van a traer esto para vender porque yo quiero traer esto? Eso llevó a que se forme una amistad con esta gente y ya nos dejaron de ver con recelo porque se dieron cuenta de que no éramos personas malintencionadas. Así que haber actuado con amor hacia personas que ya de antemano nos estaban mirando con recelo, hizo que las cosas mejoren. Aconsejar también a nuestros enemigos, aconsejar a quienes nos odian, a que
no hagan algo que tal vez los puede perjudicar, también es una forma de hacerles el bien a aquellos que no nos quieren hacer el bien. Tal vez, no sé, alguien se está por comprar algún producto y uno ya lo tuvo y sabe que es malo, de mala calidad y se rompe a la semana, ¿por qué no decir, che, mira que yo lo compré y me resultó muy malo, ten cuidado? ¿Mm? Eso es hacer el bien por el que nos odia. Ese es el mandamiento del Señor. Buscar la forma. Estos son ejemplos muy caseros que digo yo, pero todos de alguna forma en nuestro trabajo, en nuestro hogar, nuestra familia, tal vez nuestro enemigo no está en el vecino ni está en el trabajo, tal vez está dentro del hogar. Y esto es lo más triste. A veces el enemigo es el padre, la madre, el hermano que no acepta a Cristo y que odia a los cristianos. No sé, cada persona, cada familia tiene una vida distinta, ¿no? Hacer el bien, buscar hacer lo bueno por más que no se lo merezca, por más que no vea que le estoy haciendo lo bueno. Tarde o temprano el Señor le va a hacer enterar a esa persona de que lo bendecimos, de que hicimos cosas buenas por ello. Y la tercera forma de amar a los enemigos es orando por los que nos hacen el mal. Dice, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. A la mayoría de nosotros no nos ultrajan ni nos persiguen porque, a ver, tal vez se pueda decir algo, puedan decir algo de nosotros, pero eh, aunque puede que a algunos sí, ojo, a lo mejor a algunos sí lo han ultrajado. Ultrajar significa que te paran en la calle, te insultan, te escupen, te golpean. Eso es ultrajar, ¿sí? Literalmente la palabra ultrajar significa eso, atacar o agredir con palabras o físicamente. ¿Por qué? Por ser cristianos, ¿m? Por ser hijos de Dios se refiere. Eh, a mí no me pasó nunca, a las personas que conozco no les pasó nunca y no dudo que a alguno tal vez le pasó, ojo, que a alguno seguramente nunca falta, que a lo mejor cuenta un testimonio que un día lo atacaron por ser cristiano. Sí conocí a alguien que lo atacaron por ser cristiano, pero eso pasó en otra provincia, ni siquiera pasó acá. Pero a mí, a mis conocidos, a mí no me pasó nunca. La mayoría de nosotros no nos ha pasado que nos escupan, que nos den una cachetada por decir que somos cristianos, ¿no? Y en cuanto a persecución, bueno, ni hablar, obviamente. Eh, pero sí que muchas veces nos hacen cosas malintencionadas, ¿sí? Sabiendo que somos cristianos, sabiendo que hay cosas que no nos gustan, nos las hacen malintencionadas. Nos hacen tal vez cosas para perjudicarnos. Jesús nos manda a orar por ellos. ¿Sí? Y este orar no es, bueno, Señor, hacete cargo. Eso no es orar por nuestros enemigos. Se refiere a dedicar tiempo de oración. Se refiere a ponernos a orar por el bien de esa persona, por salvación para esa persona, porque Dios llegue al corazón de esa persona, porque se convierta esa persona. Eso es orar por los enemigos, orar por los que te ultrajan y te persiguen, sea literal, o sea con palabras, o sea por mensaje, no importa. Orar por ellos, orar por los que nos buscan hacer lo malo. En el libro de Hechos encontramos la historia de Esteban, ¿no? Cuando lo estaban apedreando, a él sí que lo estaban persiguiendo, literalmente, le estaban tirando piedras a su cuerpo, a su cara, y, y en medio de esto Esteban se para y dice, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Esa frase es tremenda, porque Esteban le está hablando a Dios, no lo está diciendo para que lo escuchen los demás. Esteban le está diciendo a Dios, Señor, esto que me están haciendo en este momento, estas piedras que estoy recibiendo en mi cuerpo, hace de cuenta que no existieron. ¿Mm? Esto es muy fuerte, pensarlo es muy fuerte. Muchos de nosotros, nuestra oración es, Señor, vos sabés lo que me hicieron, por favor, hacete cargo. ¿Mm? Pero la oración de Esteban es, Señor, ni siquiera los castigues por esto que me acaban de hacer. Ellos seguramente tienen sus pecados en otras cosas, pero esto que me hicieron a mí, me lo hicieron a mí. Así que yo los perdono y te pido, Señor, que vos los perdones por este pecado. Esa oración es tremenda y es única en la Biblia. Es verdaderamente única. La única más parecida obviamente es la de Jesús, que acá Esteban claramente estaba invitando a Jesús cuando Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí el perdón de Jesús fue mucho más grande, obviamente. Pero Esteban estaba imitando a Jesús con una frase similar, pero que no significa lo mismo.
No significa lo mismo, porque Esteban está diciendo, este pecado, no les tengas en cuenta este pecado. Esto que me están haciendo, tirarme piedras, no se los haga. ¿Cuántos realmente estaríamos dispuestos a orar de esta manera? A que nos hagan algo malo, que nos perjudica, y decir, Señor, esto que me hicieron, hace de cuenta que no pasó. Perdónaselos. Yo se los perdono, vos, Señor, no los castigues por este pecado que y cometieron contra mí. Qué oración difícil, porque lo que humanamente queremos justicia, queremos verlos sufrir, pero el ejemplo bíblico dice otra cosa. La manera más eficaz de acabar con la amargura es orar por la persona que estamos tentados a odiar. Y esto es lo que hizo Esteban. Orar por esa persona que seguramente había en su carne tal vez este deseo de pedir, de clamar por justicia, por fuego del cielo, como clamaban los otros discípulos. Pero no, él ahí con todo su dolor físico, literal dolor físico, él clama, no les tengas en cuenta este dolor que me están causando. Esto, hermanos, hacer estas tres cosas, bendecir, hablar bien, hacer cosas buenas y orar por los que nos hacen el mal. ¿Saben qué hace? Hace que el enemigo se desconcerte y huya. Ya no sabe qué hacer. Nos puede atacar con la economía, nos puede atacar con nuestra familia, con nuestras esposas, y por medio de palabras, por medio de chisme, pero cuando a pesar de todo esto respondemos con este amor hacia el prójimo, directamente desbaratamos al ejército del diablo y no saben qué hacer y huyen. Huyen. No, ya no hay más que atacar, ya no hay cómo atacar. Porque si a la persona que te está atacando literalmente, te está golpeando, y vos estás pidiendo que yo la bendiga, dice Dios, ¿qué pasa? Ese ejército del enemigo no sabe qué hacer. Queda desbaratado. El poder de Dios, el poder del amor de Dios es tan grande que queda destruido. Y ahí huyen. Esa es una batalla ganada. No es la guerra la va a ganar Jesucristo, ya la ganó en la cruz y va a venir a reclamarla cuando venga en gloria. Pero mientras tanto nosotros tenemos que luchar estas batallas día a día. Y mientras cuando nosotros nos disponemos a hacer esto, cada día la batalla es más fácil, cada día la batalla es más simple. Y vuelve el enemigo y ya llega un punto de que ya ni siquiera nos vienen esos pensamientos de odio, de bronca por aquel que nos hizo el mal. Y se los digo por experiencia, hermano, a mí me hicieron algo muy feo. Y no importa qué es, pero en mi corazón decidí perdonarlo de esta forma. El decir, Señor, perdonalo, ayúdalo, guíalo a esta persona que me hizo esto. Y verdaderamente, Señor, no solamente que arregló todo, no solo que me arreglé con esta persona, sino que no siento ningún tipo de rencor, nunca más volví a sentir ningún odio por esta persona. Eso es lo que hace el poder del amor de Dios, el amor ágape, la voluntad inquebrantable de hacer el bien por más que me duela. Como podemos notar, estos tres ejemplos que nos da Jesús son activos, o sea, implican acción y esfuerzo de nuestra parte, pero también son proactivos, porque tomar la iniciativa de actuar, así también previene futuros conflictos, como lo que conté que pasó con mis vecinos. El actuar bien con el amor de Dios en todo momento, no esperar hasta que pase algo malo para amar a mi prójimo, actuar en la vida con el amor al prójimo, hace no solamente de que estemos bien con los que estamos mal, sino que evita futuros conflictos con otras personas. El solamente hecho de amar al prójimo, al próximo, al que sea, al que está más cerca. Versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Podríamos preguntarnos, ¿por qué tengo que amar a mis enemigos? Bueno, aquí Jesús nos acaba de dar la razón fundamental, para que seamos hijos de Dios. Esto quiere decir para que seamos parecidos a Él, así como un hijo se lo ve y siempre se dice, che, qué parecido a su padre que es, ¿no? Bueno, precisamente esa es la intención de Dios. Para eso fuimos creados, hermanos. Ese es el propósito de la vida del hombre. El hombre, hay mucha gente que dice, ¿cuál será el propósito de la vida? Es muy simple, está en Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cuál es el propósito del hombre? Ser parecidos a Dios. Ese es el propósito nuestro en esta vida. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo hacemos para ser parecidos a Dios? Bueno, las características de Dios son que Él es amor y ama
tanto al hombre al que hace lo bueno como al que hace lo malo. El Señor hace que salga el sol y caiga lluvia sobre buenos, sobre malos, sobre justos, sobre injustos. Ese amor es imparcial, es hacia todos. Esa benevolencia es hacia todos, hasta a los que lo aman y a los que lo odian a Dios. Esta buena voluntad de parte de Dios, ¿no?, que bendice con lluvia y con sol, aun a los que lo aborrecen, ¿no?, es precisamente la característica más grande de Dios. Y eso es lo que tenemos que imitar. Por eso, obviamente, la prosperidad económica y la buena salud no significan nada, no quieren decir que uno está bien delante de los ojos de Dios. Eso le puede pasar tanto al que está bien como al que está mal. Lo que verdaderamente Dios quiere es que seamos parecidos a Él, que busquemos ser como Él, que amemos como Él ama. Versículo 46 y 47 dice: pero si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Estos dos versículos son muy interesantes porque en un principio no les encontraba mucho para analizar, ¿no? Lo leía muy simple. Decía, y claro, o sea, bueno, sí, no hay que amar solamente a los que amo, ¿no? No le encontraba más explicación que esa. Pero releyéndolos, encontré que hay dos frases muy clave. Fíjense, dice, versículo 46 dice: pero si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Habla de recompensa. Y luego el 47, perdón, dame un segundito. Ahí está. Se me está a punto de acabar la batería del celular, espero que no se apague. Eh, el 47 dice: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Qué hacéis de más? Y la otra pregunta es: ¿qué recompensa tendréis? Estas dos frases nos hablan de que cada acción u omisión, ¿m?, en nuestras vidas, de todo lo que hacemos, tiene su consecuencia. Cada cosa va a tener una consecuencia. Puede ser una recompensa como puede ser una pérdida, como decía el apóstol Pablo. Pero para que sea recompensa es necesario hacer de más. Por eso dice: ¿qué haces de más? Si saludás, solamente tratás bien a los que te tratan bien. ¿Qué estás haciendo de más? Fíjense, para que entendamos a qué se refiere, vamos a ir a Lucas capítulo 7. Lucas 7, versículo 10. Dice el Señor Jesús, perdón, no, 7 no, 17. Lucas 17, 10. Dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Mm? Esta frase es tremenda. El Señor dice que cuando hagamos la voluntad de Dios, cuando leamos un mandamiento y lo cumplamos, debemos decirnos a nosotros mismos: soy un siervo inútil, porque lo que tenía que hacer ya lo hice. No hice ni más ni menos de lo que tenía que hacer. Alguno puede jactarse y decir: no, una vez yo encontré una billetera llena de plata con documento y la devolví porque, no sé, porque soy muy honesto. No hiciste ni más ni menos de lo que tenías que hacer. Eso es lo correcto. Pues si yo puedo decir: tuve la oportunidad de hacer tal macana, no sé, no quiero darle idea a nadie, pero cometer algún pecado y escapé de ese pecado. Bueno, no hiciste ni más ni menos de lo que tenías que hacer. No hice yo ni más ni menos de lo que tenía que hacer. Pero el Señor nos dice acá en Mateo, nos dice: porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa va a tener que hagas lo que obviamente tenés que hacer, ¿no? Y si saludas solamente a tus hermanos, ¿qué haces de más? ¿Qué es lo que estás haciendo de más de lo que tenés que hacer? Si solo hacemos lo que se nos manda, estamos aprobando, como ya expliqué, con un 6, con la nota justa. Pero un verdadero hijo de Dios anhela aprobar con un 10. Y por eso es necesario esforzarnos más de lo que se nos manda. Porque simplemente la inacción, decir me atacan y no hago nada,
es lo que tengo que hacer. No le devolví el golpe que me dio. Bueno, eso es lo correcto. Ahora no nos podemos quedar con eso. Ahora debemos amar a nuestros enemigos, hacer algo bueno por ellos, orar por ellos. A eso se refiere, ¿no? No quedarnos solamente con, bueno, ya cumplí. Eso es como de un cristiano mediocre y a nadie, como ya expliqué, a nadie le gusta tener hijos mediocres. Dios no quiere hijos mediocres. Dios quiere que vayamos por más, que seamos hijos excelentes, ¿m? Que seamos hijos de pensamientos más elevados. No que nos quedemos con, bueno, no le hago ningún mal. No, hagamos el bien a los que nos hacen mal. A esto se refiere este pasaje. Y concluimos en el versículo 48, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A primera vista este pasaje parece un mandamiento injusto, ¿no? O imposible de cumplir. Porque decimos, ¿cómo vamos a ser perfectos como Dios es perfecto? No tiene lógica. Hay una frase humana que dice nadie es perfecto, ¿no? Entonces es como que no entendemos mucho a qué se refiere. Pero el problema está nuevamente en la traducción al español, ya que la palabra perfectos en griego es la palabra teleios, teleios con acento en la primera E, teleios, que significa, fíjense todo lo que significa completo, cumplido, perfecto, íntegro, y esto íntegro se refiere a no dividido, y comprensivo. ¿Mm? Fíjense una cosa, el corazón de David dice la palabra de Dios que era íntegro para con Dios. Y algunas traducciones ponen perfecto. ¿Mm? Que el corazón de David era perfecto para con Dios. No significa que David fue moralmente perfecto en todo porque se mandó sus buenas macanas, David. Pero su corazón no estaba dividido entre Dios y los ídolos. Su lealtad a Dios era totalmente incorruptible, no se podía mover. Apenas cometía un error, se arrepentía de verdad, genuinamente. Él era perfecto, ¿m? Él era íntegro, él era completo para Dios. Y esto nosotros entendemos la palabra perfecto como algo que decimos el hombre perfecto, bueno, un hombre que es alto, no sé, lindo, musculoso, tiene plata. Tenemos un concepto muy superficial de la perfección. Pero la palabra esta teleio se refiere a algo que encaja perfectamente o cumple perfectamente la labor que tiene que hacer. Por ejemplo, una tuerca, cuando uno compra una tuerca y un tornillo de la misma medida, ambos son perfectos, porque vos pones la tuerca en el tornillo y entra perfecto y no raspa en ningún lado. Un matrimonio perfecto no quiere decir que son dos personas hermosas que tienen plata y todo les sale bien. Un matrimonio perfecto son dos personas que van puliendo tanto sus asperezas que llega un punto que encajan perfectamente la uno con la otra. Y apenas hay un problema, lo resuelven inmediatamente. ¿Por qué? Porque son perfectos delante de Dios. ¿Mm? Así que una persona teleios, una persona perfecta, una persona es perfecta si cumple el propósito para el cual fue creada. ¿Sí? Si nosotros cumplimos el propósito que Dios nos dio en la vida, somos perfectos. No perfectos según el hombre, perfectos según Dios. Nosotros fuimos creados para parecernos cada día más a Dios. Dios es amor, así que nosotros debemos actuar con amor. Él es paciente, así que debemos ser pacientes. Él es misericordioso, así que debemos tener misericordia por los demás. Él es bondadoso, así que debemos ser buenos y actuar bien. Y Dios, por sobre todas las cosas, quiere el bien para todo el mundo. Dice la palabra de Dios que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, cuando alguien nos hace algo malo, debemos anhelar que esa persona se arrepienta y orar por esa persona. Debemos querer el bien para esa persona. Si hacemos eso, mientras busquemos en nuestra vida parecernos más a Dios, vamos a ser perfectos, porque vamos a ser plenamente completos para lo que Dios quiere para nuestra vida. Amén. El Señor les bendiga grandemente.